¿Qué es lo que de verdad importa? En Ant Bank sabemos que la tranquilidad y el bienestar futuros son de máxima prioridad para usted y su familia. Por eso, le ofrecemos soluciones de inversión únicas y personalizadas. Conozca a los mejores expertos en asesoramiento y gestión patrimonial en el 900-255-256 o en antbank.es. Ant Bank. Cuidamos su patrimonio, protegemos su futuro. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos de un tema, de unos activos que están dando muchas oportunidades en este año 2023. Hablamos de la renta fija, en especial atención al grado de inversión. Y tenemos el placer de contar con Luis Merino de Santa Lucía. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Un placer tenerte aquí. También contaremos con Inés del Molino de Schroders. ¿Qué tal, Inés? Hola, ¿qué tal? Encantada. Igualmente, Inés. Y bien, entrando ya un poco en las preguntas, me gustaría empezar haciendo un repaso sobre todo del desempeño que ha tenido la renta fija en esta primera mitad del 2023, donde después de las caídas que vivimos el año pasado en este tipo de activos, parece que se ha abierto una ventana de oportunidades en renta fija. Me gustaría preguntarte, Inés, ¿qué valoración haces del comportamiento de este tipo de activos en este año y qué podemos esperar durante los próximos trimestres? Bueno, muchísimas gracias por contar con Schroders en este podcast. Yendo al grano para no alargarnos, nosotros desde Schroders creemos que el cambio principal que hemos visto en casi todos los activos, casi todas las clases de activos y en concreto en la renta fija se ha notado más, ha sido esa necesidad de las autoridades monetarias de subir tipos de interés, principalmente ocasionada por la inflación que nos sorprendía a mediados del año pasado por varias causas, pero que se tomaron muy en serio esas autoridades monetarias a la hora de intentar atajar o por lo menos ponerle un poco de freno a esa escalada en la subida que tenía. El cambio ha sido bastante más global porque no solamente hemos visto la inflación desbocada, que ha sido uno de los cambios en lo que nosotros consideramos un cambio de paradigma importantísimo a nivel económico y a nivel político, sino que también hemos visto cómo, por un lado, las políticas monetarias intentaban destruir demanda y enfriar, por así decirlo, la economía para intentar rebajar esas tasas de inflación, pero por otro lado tenemos las políticas fiscales en donde lo que están haciendo es tratar de seguir manteniendo cierto fuelle en el crecimiento económico. También tenemos esa tendencia a la desglobalización que está también generando mucha inflación, por lo que no nos olvidemos de que esta nueva oleada de más regionalismos podríamos considerar que también es un cambio respecto a lo que hemos estado viviendo en los últimos casi 40 años, con un mercado laboral bastante envejecido, por lo tanto aquí demográficamente también tenemos un pequeño problema, sobre todo en los países desarrollados, en donde nos encontramos con que ya no es tan fácil reemplazar las vacantes y, por último, un cambio climático que sí o sí es el gran problema que tenemos encima de la cabeza, que no se va a solucionar de un día para otro y todas las medidas que implican la lucha contra el cambio climático también son inflacionistas. Todo eso que ha llevado a una política monetaria muy agresiva. Desde el 2007 no veíamos subidas tan verticales de los tipos de interés en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, y esto lo que ha supuesto ha sido que por fin la renta fija vuelva a rentar. Por lo tanto, nos hemos encontrado en donde los bonos, desde los muy seguros bonos de gobierno hasta los más volátiles, podríamos decir, que son los bonos de alto rendimiento, nos han vuelto a rentar con tasas positivas, ¿no? Donde las tasas internas de retorno, las TIRES, han estado y están en un punto muy atractivo. Por lo tanto, ese es el principal cambio que hemos visto en este principio del 2023. Un cambio de tercio en donde la renta fija vuelva a ser un activo invertible a la hora de buscar atractivo por parte de la rentabilidad, en donde tenemos un universo muy amplio dentro de la renta fija para encontrar cualquier tipo de nivel de riesgo que queramos asumir, muy bien remunerado, dicho sea de paso, y en donde parece que hoy por hoy ni esperamos que la inflación vuelva a cotas del 2%, por lo tanto vamos a tener que aprender a vivir en este nuevo entorno, pero también es verdad que empezamos a ver como que el mercado ya va digiriendo estas subidas de tipos y estos niveles de inflación. Por lo tanto, lo que nosotros hemos visto en este 2023 han sido un montón de oportunidades en renta fija que, por supuesto, hemos tratado de aprovechar. Muchas gracias, Inés. Como bien decías, ¿no? Ese nuevo paradigma donde la inflación, pues no vamos a tener que convivir con una inflación que no llega al objetivo del 2% que se fijan los bancos centrales.
Me gustaría pasar ahora con Luis y preguntarte, ya centrándonos un poco más en la renta fija corporativa con grado de inversión, ¿qué atractivos encontráis en este tipo de activos en comparación con la deuda soberana o la de alto rendimiento? ¿Y en qué sectores estáis viendo quizás mejores oportunidades en el contexto actual? Bueno, muchas gracias por invitarme y por dejarme participar con vosotros. Nosotros en general vemos valor en la renta fija como clase de activo. Efectivamente, después de, como se ha comentado, como ha comentado Inés antes, después del fuerte ajuste del año 2022, empezamos en 2023 con un mayor atractivo de la renta fija. Si luego ya vamos aterrizando a diferentes clases de activo, pues ya tratamos de ver valor relativo en unas clases frente a otras. Entonces, empezando por soberanos, nosotros estamos infraponderados en soberanos. ¿Por qué? Porque los swap spreads o los spreads, los diferenciales de la deuda pública con respecto a todo lo demás, están amplios todavía. En la zona de 70 puntos básicos en 2-5 años y en la zona de 60 puntos básicos en la zona de 10 años. Es decir, que como consecuencia de los tensionamientos que ha habido, primero con la guerra, luego con la crisis bancaria, posteriormente al cabo de un año, en marzo de este año, etcétera. Ha habido una serie de tensiones que lo que han generado es unos spreads atractivos respecto a soberanos. En principio, en soberanos nosotros estamos infraponderados con la excepción de Italia, ¿no? No vemos valor en la deuda pública española, portuguesa, griega, etcétera. Entonces, una vez dicho esto, dentro del mundo corporativo, a su vez, vemos valor en financieros versus no financieros, ¿no? El spread que te está ofreciendo financieros con respecto a no financieros, estamos hablando de casi máximos históricos, casi 100 puntos básicos. Es decir, la deuda financiera senior te paga un 1% más que la deuda corporativa. Estamos viendo casos, bajo nuestro punto de vista, un poco absurdos, ¿no? Donde hay primarios de deuda corporativa que, si bien es verdad que son buen rating, single A, se imprimen a niveles de cover bonds. O sea, para nosotros esto es absurdo, ¿no? Es decir, hay mucho más atractivo en un cover bond AAA, AA, en la zona de swap, la curva swap, o ligeramente por encima, que en corporativos, por muy buenos que sean. Por lo tanto, estamos ante una situación donde la deuda corporativa no financiera, en términos relativos a la financiera, está cara, ¿vale? Nosotros estamos positivos en deuda senior, e incluso para nombres de calidad, nombres potentes en Tier 2. Seguimos fuera de AT1. Vendimos en febrero de este año los pocos que teníamos, o los que nos quedaban, y de momento el tema de AT1s o COCOs es un mercado, bajo nuestro punto de vista, que está pendiente de ver cómo se recompone, ver qué base inversora queda. Ahora mismo está disfuncional, los niveles, si se invierten por encima de coste de capital, no es eficiente, etcétera. Hay bastantes dudas. Las non-calls, o sea, non-call de AT1s existentes, etcétera. Entonces, dentro de la parte financiera estamos fuera de AT1s, mirando a Tier 2 o deuda subordinada de nombres de calidad, primeros nombres franceses, campeones nacionales centroeuropeos, holandeses, etcétera, etcétera. Y en deuda senior estamos positivos. ¿Por qué estamos positivos en deuda senior? Porque si miramos los casos más extremos, un Banco Popular o Credit Suisse, que ha habido, la deuda senior nos ha tocado. Es verdad que se puede tocar, es verdad que pudieras, legalmente hablando, tener pérdidas, pero en la práctica vemos que no ha sido así. ¿Por qué? Porque es sistémica. La deuda senior es sistémica y cuando hay un problema con un banco, los reguladores normalmente no la tocan. Entonces, en general, estamos positivos. Y ya por último, en el ámbito del valor relativo de investment grade versus high yield, es decir, deuda de más calidad con respecto a deuda de alto rendimiento o high yield, pues tampoco vemos un valor relativo especial o muy atractivo. Si medimos el diferencial de la deuda high yield con respecto a investment grade en la zona de 300 puntos básicos, coincide con lo que sería un libre de riesgo, un swap a 5 años, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que históricamente este spread siempre ha sido mucho mayor que el libre de riesgo. O en otras palabras, situándote en deuda de calidad, ahora mismo estás accediendo a unas rentabilidades ya suficientemente atractivas que ya, digamos, desincentivan pues, irte a unos riesgos superiores, cosa que hace unos años pues un poco estábamos obligados con tipos negativos a irte, ¿no?, a escalones de riesgos superiores. Ahora mismo, bajo nuestro punto de vista, no es necesario y creo que va a haber mejores momentos en el tiempo para entrar en high yield. Gracias, Luis. Bueno, veo que hay un consenso en que existen oportunidades de inversión
muy atractivas en la renta fija, como decía Luis, sobre todo en renta fija corporativa, sector financiero, que puede dar una rentabilidad mayor o un diferencial mayor. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa. Y bueno, ahora pasando otra vez con Inés y en relación con la evolución de los tipos de interés, podemos ver cómo el mercado descuenta actualmente que los tipos en Estados Unidos han llegado ya al pivote, mientras que en Europa se esperan subidas adicionales durante este año en las próximas reuniones. Dicho esto, ¿qué expectativas tenéis con respecto a la evolución de los tipos de interés y qué efecto podría tener esto en la deuda corporativa? Bueno, pues efectivamente parece que se empieza a descontar que Estados Unidos ha llegado ya a su cima en cuanto a tipos de interés y, de hecho, el discurso que se planteó el otro día, una vez que se realizó la última subida de tipos, ya empieza a plantear esa posibilidad de tener en cuenta los datos que se vayan publicando y quitan un poco el piloto automático de subir sí o sí, ¿no? De manera que empezamos a ver ese impacto, que no nos olvidemos que los impactos de las políticas monetarias siempre llevan un retraso y, por ejemplo, en el sector servicios todavía no está haciéndose notar, pero sí que ya cada vez está siendo más palpable en sectores como la construcción o el sector materiales. En cualquier caso, en Estados Unidos todavía tenemos un mercado laboral que sigue considerándose a pleno rendimiento, es decir, que sigue costando muchísimo cubrir las vacantes porque eso genera mucha inflación salarial, es decir, que ahí todavía tienen una espada de Damocles sobre la cabeza, pero en cualquier caso lo que sí ahora tienen que medir es cuánta demanda se ha destruido para conocer el nivel del enfriamiento y, de hecho, uno de los puntos que nosotros tenemos muy presentes a la hora de establecer nuestras estrategias para lo que queda del 2023 es ver si realmente Estados Unidos, la economía americana, terminará entrando en recesión técnica o no técnica, pero terminará entrando en recesión en este 2023 porque es lo que parece que está buscando el mercado, que está esperando el mercado. Y de ahí lo que nosotros no esperamos que la evolución de tipos de interés vaya a ser una corrección, es decir, que no parece que vayan a cambiar el paso de una forma rápida, sino todo lo contrario, que los vayan a mantener con cierta estabilidad en eso de 5, 5,25 que ahora mismo están, para un tiempo, para ver exactamente cómo termina de absorber la economía todo lo que se le ha forzado, ¿no? Por la parte de Europa es distinto. En Europa estamos viendo como las tasas de inflación sí que es verdad que se mantienen relativamente más comedidas. Estamos viendo cómo efectivamente las tasas de crecimiento son muy tenues. Ya hemos visto determinadas regiones en recesión técnica y lo que nosotros esperamos es que tanto el sector servicios como el sector alimentos empiece también a repercutir ese enfriamiento de la economía, que es un poco el acicate que todavía tiene la inflación por detrás. En cualquier caso, nosotros todavía estamos descontando una subida de tipos más en el Banco Central Europeo en junio, por lo que nos quedaría una subida más. Y es cierto que también esperamos que una vez que se produzca esa subida de tipos se mantengan un poco a la espera para ver cómo va traduciéndose todas estas políticas monetarias tan restrictivas a la economía europea. No hay que olvidar que el dato de PMI, es decir, el índice que normalmente se utiliza de actividad para saber cuál es la temperatura, ¿no?, del comercio mundial, a nivel global todavía llevamos 6 subidas consecutivas. Es decir, que lejos de destruirse toda la demanda que podíamos pensar después de estas 10 subidas de tipos, lo que estamos viendo es que parece que el sector servicios en concreto no termina de sufrirlo. El impacto en la deuda corporativa es que, por un lado, las entidades financieras ya están restringiendo las concesiones de crédito, por lo tanto, es otro de los frenos que se le puede poner a una economía, que no concedan créditos al consumo, por ejemplo, de manera que ahí sí que viéramos un impacto importante. Y, sobre todo, lo que nosotros estamos viendo es la evolución, por así decir, de cuánto nivel de impagos en deuda corporativa podemos ver. El nivel de actual es muy bajito, en deuda corporativa de alta calidad, en los niveles de impago son muy bajitos, las tasas de cobertura de sus deudas del sector empresarial está en máximos, no tiene absolutamente nada que ver
con lo que vimos en la crisis financiera del 2008, con lo cual, en ese sentido, nosotros no estamos preocupados con que la subida de tipos pueda actuar en detrimento de la renta fija corporativa de alta calidad y, sobre todo, europea. Es más, pensamos que todo el planteamiento que tenemos por delante puede ayudar y mucho, porque la dispersión que cada vez vamos a tener es mayor entre los que lo vayan a hacer muy bien y los que lo vayan a hacer muy mal. Por lo tanto, los gestores activos, ahí sí que podemos lucirnos, en nosotros solo tenemos gestión activa, podemos lucirnos para que seamos capaces, ¿no?, de aprovechar las oportunidades de los que realmente son capaces de hacerlo bien y de afrontar todas sus obligaciones. Así que nosotros pensamos que el efecto es positivo. Mientras haya crecimiento positivo, la deuda corporativa es muy interesante de seguir, pero, como digo, siendo muy selectivos. Nosotros estamos en un modo muy cauto. Gracias, Inés. Y bueno, como decías, ¿no?, el impacto en el crédito financiero ya se está viendo, a pesar de que el crecimiento a nivel global pues, sigue adelante, y hay que estar atentos sobre todo a esos datos para hacer esa selección activa que, como bien comentabas. Por último, me gustaría volver con Luis para la última pregunta y hablar de otro aspecto bastante relevante a la hora de invertir en renta fija, que es definir la duración de las carteras. Por ello, y con los tipos de interés pudiendo estar cerca de su punto más alto, sobre todo en Estados Unidos, ¿puede ser conveniente alargar las duraciones a lo largo del año o es mejor quizás beneficiarse del tramo corto de la curva? Bueno, esto es una variable clave, lógicamente, ¿no? Posicionamiento en duración. Nosotros veníamos cortos desde el año 21, fuimos gradualmente incrementando duración durante el año 22, pero muy despacito. Veníamos de 2 años y estamos ahora mismo en la zona de 3,90, que es muy cercana a la neutralidad. Es verdad que sigue habiendo mucha volatilidad. Es verdad que a lo mejor tienes un posicionamiento estructuralmente más constructivo, pero es compatible con tácticamente ir buscando niveles porque el mercado está como muy volátil. Nosotros el planteamiento macro más general también es un planteamiento donde las inflaciones van a ir a la baja, aunque de manera, digamos, no lineal o con ciclos o con volatilidad. Vemos que vamos a tardar todavía en ver objetivos de bancos centrales del 2%, mínimo año que viene. Vemos también pausa en general próxima en los bancos centrales. Entonces, es un contexto favorable a la renta fija, si bien es verdad que permite de manera táctica, como digo, buscar niveles porque estamos viendo muchas idas y venidas. Respecto a tramos de curva, estamos más positivos en cortos e intermedios. Es compatible tener una duración más o menos neutral, es decir, haber construido duración y de momento hacerlo con tramos intermedios y cortos. ¿Por qué? Porque las curvas están invertidas, aunque es una anomalía, pero podemos estar tiempo con curvas invertidas. De hecho, ya llevamos tiempo con curvas invertidas. La recesión todavía no se ha cristalizado. Es verdad que en la parte industrial se está viendo mucha más debilidad que en servicios. Y nosotros el planteamiento es que vamos a ver una desinflación. Por las malas razones, por recesión económica. En Alemania ya tenemos recesión técnica. Es verdad que la duda aquí es si tenemos un hard landing o un soft landing, pero sí que vemos que la crisis bancaria ha dejado unas condiciones financieras más duras. El último Lending Survey del ECB así lo demuestra. En menos demanda de crédito, más caro el crédito, un endurecimiento de las condiciones financieras. Incluso en la eurozona, donde no hemos tenido realmente ningún accidente en bancos, hemos solventado bastante bien la crisis. Aún así, es inevitable un endurecimiento de las condiciones financieras para familias y empresas, y eso tarde o temprano va a impactar en la economía. Por lo tanto, el problema de inflación se solventará, tardará un tiempo y, por lo tanto, vemos valor en general en la renta fija. Y en los tramos cómodos, de momento, estamos relativamente cómodos, en los tramos cortos. Estamos ahí cómodos. Es verdad que si hubiera un bull flattening de las curvas, es decir, un aplanamiento mayor, pues no vendría bien, pero estamos cómodos porque estás invirtiendo a 4 o 5% con unos riesgos muy solventes, rates muy buenos, y ahí estamos cómodos. Vamos a ver qué pasa, cuánto tiempo tarda en controlar la inflación, y de momento los bancos centrales van a mantener los tipos. Sabemos un riesgo de reinversión bajo. No vemos los bancos centrales bajando tipos próximamente, que sería un poco el riesgo de estar ahí en los plazos cortos, y lo podemos ir renovando a tires atractivas por encima del 4%, 4 o 5, con un riesgo muy, muy, muy bajo. Muchas gracias, Luis. Y bueno, muchas gracias a los dos por vuestras palabras hoy y por vuestra visión de mercado.
Como decía, agradeceros vuestra presencia aquí y espero veros pronto tanto a Luis como a Inés. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Un placer. De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos.